Buenas tardes, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leonidas Proaño. Vamos al acompañamiento que corresponde a la asignatura de matemática, en los primeros de contabilidad A y B, en los segundos ciencias A y B, y los segundos de informática A y B respectivamente, como se ha realizado anteriormente, el acompañamiento. Vamos a ver lo que es la ficha de 14, proyecto 4, semana 25, de la fecha de hoy, 23 de noviembre del 2020. El tema, resultados estadísticos de avances científicos y tecnológicos y su representación gráfica. Bien, en lo que indica el proyecto, está indicando avances de la tecnología, la ciencia y el arte a través de herramientas visuales. En este mes vamos a desarrollar diferentes actividades que permitirán comunicar las ideas más relevantes de los avances de la tecnología, la ciencia y el arte a través de las herramientas visuales. Para ello podemos usar los siguientes recursos y materiales. El tutor le indicará qué recursos van a utilizar de acuerdo a la ficha o la lectura que usted realice, ¿no? El objetivo específico, interpretar resultados estadísticos de avances científicos y tecnológicos y su representación gráfica. Esta es la actividad de matemática. La número 1, el primer punto, analiza la importancia de la utilización de las gráficas en las ciencias. A pesar de que los datos numéricos están inicialmente recopilados en tablas o bases de datos, frecuentemente están representados en forma gráfica para ayudar a los científicos a visualizar e interpretar la variación, el patrón y las tendencias dentro de los datos. Los gráficos y las figuras se convirtieron en componentes habituales de las ciencias y de la comunicación científica, y el uso de los gráficos aumentando considerablemente en las revistas académicas en los últimos años, casi doblando su promedio de 35 gráficas por revistas a más de 60 entre los años 1985 y 1994. Este aumento ha sido atribuido a varias causas, incluidos los programas de computación que permiten la fácil producción de gráficos, al igual de la producción de grandes y complejos conjuntos de datos que requieren visualización para ser interpretados. Como ejemplo, imagínate a ti mismo tratando de identificar una tendencia a largo plazo en la tabla de datos que registra la concentración de dióxido de carbono tomadas durante varios años en Mauna Loa. Mauna Loa es una isla, respectivamente, ¿no? Aquí tenemos nosotros la isla donde está Mauna Kea, que sería el nombre correcto, pero ahí dice Mauna Loa. Bien, en esta tabla pequeña de proporción de una tabla de datos contiene concentraciones de dióxido de carbono atmosférico medidos. ¿En qué años están? Desde 1958 a 1966, en los meses respectivos. Esta información que ustedes está resumida aquí en esta tabla, respectivamente, haciendo las investigaciones respectivas, corresponde a esta tabla, que es demasiado grande, con mucha más información, desde 1958 a 2008, de los meses desde enero a diciembre, y cómo ha incrementado ese porcentaje o esa cantidad por parte de millón de este elemento, dióxido de carbono. Aquí le indiqué anteriormente es la isla de Mauna Kea o Mauna Loa. Sin embargo, es un desafío para la mayoría de la gente entender esta cantidad de información numérica. Tendría que mirar cuidadosamente la tabla completa para ver una tendencia. Pero si tomamos este mismo dato y lo ponemos en un gráfico, se verá así. Como está indicando, esta es la información demasiado extensa, como está en el dato indicando, respectivamente, ¿no? ¿Qué podemos indicar en esta gráfica o en esta figura? ¿Cómo está la tendencia respectivamente? Corresponde desde 1958, es una tendencia o una función creciente, está creciendo, pero está creciendo en forma de zigzag, como usted lo está observando. Los puntitos forman zigzag, 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 respectivamente.
Usted lo está observando. En el eje de las X están los años y en las Y está la concentración por millón de las concentraciones de este elemento dióxido de carbono que está en la atmósfera, ¿no? En esta isla medido en Mauna Loa, ¿no? Hoy en día los gráficos son una parte vital del análisis de datos estadísticos y una parte vital de comunicación en ciencia y tecnología, negocios, educación y diversos medios. Las variables son sencillas. El tiempo en meses está en la fila superior de la tabla, los años en la columna a la izquierda y la concentración de dióxido de carbono CO2 dentro de los cuadros individuales de la tabla, como lo indiqué anteriormente, ¿no? Aquí están los años que representaría el eje de las X, respectivamente, como vimos en la gráfica anterior, aquí, el eje de las X, y en el eje de las Y, lo que corresponde a la proporción por partes de millón de esa concentración de dióxido de carbono, respectivamente. Y en los cuadros, que en los meses está indicando la cantidad de concentración de dióxido. Ustedes lo que tienen que hacer es un análisis y ustedes tienen que hacer su respectivo análisis. Este ejemplo de análisis que yo he tomado de un video que también realizó otro docente, respectivamente, respetando su información, la he tomado respectivamente. Aquí está observando lo que corresponde a la forma que tienen de zigzag de la línea del dióxido de carbono, el CO2. Usted está observando, describiendo la gráfica. Este es un ejemplo del análisis, ¿no? Ya les indiqué, ustedes tienen que hacer su propio análisis. No pueden tomar o escribir análisis de otras personas. Yo he tomado por situación de tiempo. El eje de X muestra una variable en el tiempo en unidades de año. Aquí está, en unidades de año. Y el eje Y muestra la gama de variables de la concentración de partes de unidades de CO2 por millón. Esta ppm representa la concentración de partes de unidades de CO2 por millón, respectivamente. ¿Qué más podemos indicar? Los puntos son medidas individuales de concentración de los números mostrados en la tabla 1. Por consiguiente, el gráfico nos muestra el cambio en las concentraciones de CO2 atmosféricos en el tiempo. No se olvide que ustedes tienen que hacer su análisis. Es un ejemplo. En el segundo punto indica de lo que es la actividad. El primero es el análisis, el segundo, en un párrafo corto, responde las siguientes preguntas con base a la gráfica. ¿Qué representa la gráfica? Representa el cambio en las concentraciones de CO2 atmosférico en el tiempo. Otra pregunta, ¿cuáles son las tendencias de la concentración de CO2 en los diferentes intervalos de tiempo? Describiendo los datos y las tendencias, la línea conecta las medidas consecutivas, haciendo que sea más fácil ver las tendencias a corto y largo plazo dentro de los datos. En el gráfico es fácil ver que la concentración de CO2 atmosférico aumentó regularmente con el tiempo desde unas partes por millón de 315 en 1958 a su nivel actual de aproximadamente 375 partes por millón, dentro de esa tendencia a largo plazo. También es fácil ver que hay ciclos anuales de corto plazo de aproximadamente 5 partes por millón. En la siguiente pregunta dice, interpreta cuán rápido se eleva la concentración de CO2. Haciendo interpretaciones en el gráfico, los científicos pueden derivar información adicional de los datos numéricos. Por ejemplo, cuán rápido se eleva la concentración de CO2. Este índice se puede determinar calculando la cuesta de la tendencia a lo largo plazo en los datos numéricos y ver este índice en el gráfico. Lo hace aparentemente fácil, mientras que un observador agudo podía haber logrado ver en la tabla el aumento de las concentraciones de CO2 en el transcurso de las 5 décadas. Sería muy difícil hasta para un científico entrenado notar el ciclo anual de CO2 atmosférico en los datos numéricos. Una característica elegantemente demostrada en el zigzag
de la línea. Al ver el ciclo regular y repetitivo de alrededor de 5 partes por millón, los científicos se han dado cuenta que la fluctuación puede estar relacionada con los cambios naturales en el planeta, debido a la actividad temporal de las plantas. Aquí tenemos la siguiente punto número 3 que habla sobre conecta con matemáticas. La interpretación de las gráficas rectas son muy comunes en las investigaciones científicas. Indaga acerca de su tratamiento con retroalimentación de tu docente en las páginas 178 y la 186 del texto de matemática de primero de bachillerato. Además, resuelve en las hojas adicionales de cuadro, los ejercicios 6, 7 y 8 de la página 191 del texto de matemática de primero de bachillerato, respectivamente. Aquí he ubicado las páginas con las temáticas en las cuales ustedes tienen que hacer lectura respectiva. La ecuación vectorial de la recta, la ecuación paramétrica de la recta, ecuación cartesiana de la recta, ¿no? Para que vayan teniendo ideas cuando ya explique yo los respectivos ejercicios, ¿no? Aquí tienen ustedes también rectas paralelas y perpendiculares, intersección de rectas. Esta es la página 191, los puntos que tienen que resolver, el punto 6, 7 y 8, respectivamente. En otro video que realizaré, ahí daré la explicación de por lo menos del punto 6, respectivamente. Y ustedes tendrán que también resolver el punto 7 o 8 y 8 en lo que corresponde en hojas, efectivamente. Bien, jóvenes, gracias por la atención prestada. No se olviden, eh, no se olviden, jóvenes, con lo que respecta a esto, este video va a estar en YouTube. Por favor, suscríbanse, ¿no? Para que tengan el canal y ustedes puedan ver la información correspondiente. Gracias, jóvenes.